Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Margarita, por la presentación. Bueno, y gracias también a la CADI por la oportunidad que nos dan de compartir conocimientos y experiencias con el mercado financiero, el mercado asegurador sobre todo, de donde vengo. Bien. Y bueno, y también gracias por la organización del evento, ¿no? Que está siendo, por lo que veo, muy buena. Bien, pues yo lo que quería contaros, ¿vale? En esta hora y cuarto que tenemos, es un poco estos temas que comentaron David y Francisco, vinculados más a temas más científicos de lo que es el impacto en riesgo climático, de cómo lo estamos trasladando, en mi caso en entidades aseguradoras, pero muchas de las prácticas que utilizamos aquí también se pueden utilizar en lo que es el mundo más financiero, como la banca y las gestoras de activos, de lo que es el impacto que vamos a tener en nuestro activo, en nuestro pasivo o en nuestro negocio, ¿no? Cómo estamos llevando todos estos escenarios, ¿vale? El RCP, que comentaba Francisco, o mismo el SSP también, ¿vale? O mismo todos los escenarios de transición que estamos viendo, cómo lo llevamos esto a un impacto en mi negocio. ¿Y este ejercicio para qué? Pues por muchas cosas, ¿no? Por una gestión interna, ¿vale? Para reportar también a distintos reguladores, o mismo en el TCFD, ¿vale? Que es uno de los requerimientos que tenemos, o una de las recomendaciones, y también regulatoriamente, ¿no? En Europa ya empezamos a tener normativa, ¿bien? Donde empezamos a tener que reportar el impacto en distintos escenarios que va a tener el riesgo de cambio climático en nuestro negocio, ¿vale? Le voy a dar un ejemplo de la industria aseguradora, lo que es el ORSA, ¿vale? Lo que es el ARSI aquí en México. En Europa ya nos están pidiendo, ¿vale? Que incluyamos escenarios de estrés de riesgo climático. ¿Bien? Entonces no tardará en venir aquí, ¿vale? La comisión seguramente también a contemplar este requisito, ¿vale? Ya que parece que va a ser una práctica internacional. Bien, antes de comenzar, ¿vale? Quería comentar con vosotros algunos conceptos generales, que seguramente será un repaso de lo que comentó David y Francisco, ¿no? Quizás a un poquito más alto nivel, un poco para tener claro de lo que vamos a ver, ¿no? Posteriormente, y que se entienda bien. Creo que estoy tapando parte de la... ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que tenemos dos clases de riesgos, bien, que lo fuimos comentando en las otras sesiones, ¿no? El primero, el riesgo físico, ¿vale? Que tiene que ver con riesgos que vamos a tener vinculado a eventos meteorológicos, y tenemos dos tipos de riesgos físicos, o por lo menos los agrupamos así a la hora de ver el análisis de materialidad y el impacto financiero. Por un lado tenemos los riesgos físicos agudos, que tienen que ver con eventos climatológicos que se van a dar con mayor frecuencia. Estoy hablando de inundaciones, estoy hablando de tormentas, de granizo, digamos que sequías, olas de calor, olas de frío, ¿bien? Que vamos a tener con mayor frecuencia, y dependiendo del escenario que tengamos, ¿vale? Se pueden dar distintas frecuencias, que es lo que vamos a intentar calcular para ver el impacto, en este caso en una entidad aseguradora. Y por otro lado, los riesgos crónicos, ¿no? Riesgos que indudablemente van a llegar, como es el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, y que nos van a afectar, ¿bien? A la industria aseguradora, a la industria financiera en general. Y por otro lado vamos a tener los riesgos de transición, es decir, para evitar justamente estos riesgos físicos, o que sean que tengan el menor impacto posible, tanto por el punto de vista público como privado, vamos a realizar distintas iniciativas que lo que nos va a llevar, ¿vale? Es a intentar mitigar los efectos de estos riesgos físicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En esas iniciativas vamos a transformar la economía. Por lo tanto, vamos a tener efectos en distintos sectores, ¿vale? O en distintos negocios, en donde van a tener un impacto también, en este caso, en el negocio de la entidad aseguradora, ¿no? No me voy a meter mucho en riesgo de transición, porque eso se va a ver mañana, ¿bien? Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un bono de Repsol, ¿vale? Como vengo de España, voy a hablar de compañías españolas, pero de Repsol, indudablemente, ¿no? Las iniciativas que se lleven a cabo y que afecten a la demanda de la energía fósil primaria, ¿vale? Van a tener un impacto en los resultados de Repsol, y por lo tanto mi bono de Repsol quizás valga menos, ¿no? Porque va a aumentar su probabilidad de default, y por lo tanto el mercado financiero va a ajustar su precio, ¿no? Estos son uno de los ejemplos, por ejemplo, de los riesgos de transición, que insisto, esto seguramente lo veréis mañana con mayor detalle. Por lo tanto, al fin y al cabo, si veis, tenemos un trade-off, ¿no? Cuanto más riesgo de transición, menos riesgo físico. Cuanto más riesgo de físico, menos riesgo de transición vamos a tener. Bien. A su vez, lo comentaba Francisco, el RCP o los SSP, ¿vale? O mismo los escenarios de transición que están, por ejemplo, incluidos en NGFS, que los distintos institutos que nos dan estos escenarios, lo hacen con distintas narrativas, ¿vale? ¿Qué son estas distintas narrativas? Pues este grupo de científicos se empiezan a imaginar
distintas formas de que pueden suceder estos riesgos en el futuro. Esas distintas formas, ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que son los físicos, ¿vale? No los de transición, que insisto, lo vamos a ver mañana, pero básicamente los podemos clasificar en estos 4 bloques, ¿vale? Que esto es un gráfico que viene en GFS, en el informe de GFS, donde para tener una transición, ¿vale? Tenemos distintos escenarios. El primero, una transición ordenada, ¿vale? Es decir, que digamos que vamos a hacer iniciativas donde, por ejemplo, el SPP1, ¿no? Donde supone un aumento de la economía, pero supone un aumento de la economía con mucha energía renovable, con una educación de las personas, ¿vale? Muy concienciada en lo que es el clima, ¿bien? Con un crecimiento moderado de la población y demás, es decir, que vamos a hacer una transición ordenada. Bien a esto. Después vamos a tener otra de estas narrativas, ¿bien? Que es que vamos a hacer una transición repentina, es decir, que por unos años quizás no hagamos demasiados esfuerzos y luego de repente vamos a hacer muchos esfuerzos de golpe, ¿no? Muchas iniciativas de golpe. Y por otro lado, una transición más desordenada, es decir, algunos años vamos a llevar algunas iniciativas, quizás otros años nos vamos a relajar y otros años vamos a volver a esto. ¿Bien? Y tenemos una transición desordenada. ¿Bien? Y por último, la no transition, lo que es que no hay transición, que quiere decir que nos vamos a quedar con las políticas que actualmente tenemos. ¿Bien? No vamos a hacer más a futuro. Básicamente, ahora lo vamos a ver más despacio, pero si entráis a lo que es la página del IPCC o mismo de NGFS, vais a ver cómo clasifica los distintos escenarios que tienen con estos nombres, ¿no? Obviamente en inglés, pero bueno, con estos nombres para poder identificar cuáles son transiciones ordenadas, desordenadas, el delay, retrasada, o la no transition, hot house, ¿vale? Como se les suele conocer. ¿Bien? Por lo tanto, aquí tenemos riesgos físicos y riesgos de transición. ¿Bien? Y que puede haber distintas narrativas que ahora vamos a ver. Ahora bien, si yo tengo una compañía de seguros, y bueno, no podemos llevar esto a cualquier entidad, ¿vale? Vamos a tener, como decíamos, por un lado los riesgos físicos y por otro lado los riesgos de transición. ¿En qué nos va a afectar? Pues en primer lugar a nuestra cartera de inversiones. Entonces lo que voy a medir aquí, ¿vale? Y es donde nos vamos a centrar en el ejemplo práctico que voy a traer, que lo hemos realizado con una entidad aseguradora multinacional, líder en seguros en el mundo, ¿bien? En donde, ¿qué me va a afectar aquí? Pues lo que comentaba hace un rato, ¿no? Al fin y al cabo, yo tengo distintos emisores, ¿vale? Que esos emisores tienen distintos activos físicos y que pueden verse esos activos físicos impactados por distintas inundaciones, incendios, ¿vale? Y demás. Bien, lo que hacemos ahí es estimar esas pérdidas futuras que van a tener esos emisores, ¿vale? Y por lo tanto, su situación financiera, digamos, que va a empeorar, van a aumentar las probabilidades de default y por lo tanto va a ajustar el valor de los bonos corporativos, equity, que puedo llegar a tener de esos emisores, ¿no? Ese escenario que ahora voy a comentar, que esto parece ciencia ficción, pero bueno, hay mucha creatividad por detrás que hemos aplicado para que veáis cómo lo bajamos a tierra, ¿bien? Vamos a tener una métrica. La métrica principal que vamos a tener es el impacto en el valor de mercado de los instrumentos financieros que hoy tengo en mi cartera, ¿bien? Después vamos a tener el portfolio de la cartera de seguros, ¿vale? Donde también, aquí quizás para lo que somos de seguros es más intuitivo, ¿no? Si tengo, digamos, unos eventos meteorológicos, bien, para determinados ramos, que ahora los vamos a ver, que nos puede aplicar, pues las inundaciones, los incendios, las sequías, ¿vale? Las olas de calor, las olas de frío, nos van a afectar con mayor siniestralidad. Lo que estimamos aquí, como veis, es el impacto en la siniestralidad que vamos a tener, ¿no? Y esta métrica nos va a dar, nos va a dar información para entender dónde están mis riesgos, dónde van a ser la mayor exposición que tengo y empezar a tomar decisión, quizás aquí en un futuro, y ahora vamos a hablar en los horizontes temporales que nos manejamos, ¿vale? En un futuro donde pueden haber zonas que no voy a poder asegurar, ¿vale? O que van a ser inasegurables, o zonas donde voy a tener quizás un aumento de siniestralidad significativo y puedo tener un riesgo de no poder pasar esto a las primas, porque recordemos que en muchos de seguros que tenemos, principalmente los de corto plazo, las aseguradoras tenemos la capacidad de reajustar anualmente las primas por el riesgo pasado, por lo tanto, o por los cambios de situaciones de riesgo. Por lo tanto, parte lo vamos a poder mitigar de esto, pero quizás no todo, ¿no? Y que ahí está parte del riesgo. Y por último, en real estate o en inmuebles, donde indudablemente estos escenarios físicos también me van a impactar, ¿vale? Con posibles pérdidas que puedo llegar a tener, ya sea por gastos que me va a tener por reconstrucción de lo que voy a ser afectado por estos eventos físicos o mismo por pérdida de valor de los activos que tengo. ¿Bien? Y ahí el impacto es en el valor de mercado de los inmuebles. Cuando hacemos estos análisis, también lo tenemos para los riesgos de transición, ¿vale? Que insisto, se va a ver el día de mañana. Como veis, lo que solemos luego juntar, ¿no?
para esto es importante también juntar los, digamos, transición ordenada con ordenada, los desordenados con desordenado, digamos, que tengamos las mismas tipos de escenarios, ¿no? Y ahí es donde tomamos las decisiones finales de esto. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en lo que son los riesgos físicos. ¿Bien? ¿Cuál es la metodología que utilizamos para hacer los cálculos? Pues en primer lugar, tomamos unos escenarios, ¿vale? Que los escenarios no los generamos nosotros, sino justamente existen instituciones como el IPCC o NGFS, ¿vale? Donde nos bajamos estos escenarios de transición y riesgos físicos. NGFS me va a dar variables más económicas o de negocio, por ejemplo, la evolución del PIB en distintas narrativas, por ejemplo, la demanda de agricultura que comentaba Francisco, ¿no? En determinados años y en determinados escenarios también se puede, digamos, descargar directamente el NGFS, o mismo el consumo de energía fósil, ¿vale? Primario, secundario y demás. Por lo tanto, son variables más de negocio y variables más económicas. Cuando hablamos del IPCC, y ahora no lo quise hacer online por los temas de internet, pero he traído unos pantallazos de la página web, que puedes entrar cualquiera de vosotros, es totalmente gratuito descargar esta información. Cuando hablamos del IPCC estamos hablando ya de variables físicas, ¿vale? Variables climáticas, como son las precipitaciones, como son los aumentos de temperatura, bien, y demás, ¿no? Que eso luego lo tenemos que convertir en shock climáticos. Entonces, aquí lo primero que hago es descargarme estos escenarios. NGFS no hay problema, se puede bajar un SSV, ¿vale? Aquí cuando hablamos de IPCC ya necesito una potencia de computación mucho más amplia, porque estamos hablando de que estos escenarios vienen a nivel latitud-longitud, ¿vale? Por lo tanto, y con cifras que si nosotros nos bajamos diariamente. Por lo tanto, estamos hablando de mucha cantidad de datos, ¿vale? Y aquí ya no nos sirve el Excel para hacer los cálculos, ¿bien? Lo digo para dar un poco de ejemplos más prácticos, ¿no? De cómo hacemos estos escenarios. Luego, por supuesto, que necesitamos los datos de la entidad, ¿no? Ya sean su posición de cartera de activos. En general no solemos tener problemas con el leasing y algunos datos más ya nos valen, ¿vale? El dato de los inmuebles, aquí es importante la geolocalización, ¿no? De esos inmuebles, es decir, que sepamos dónde están ubicados, y las carteras de pólizas, que también lo ideal es tener suficiente granularidad, por ejemplo, de los siniestros ocurridos por inundaciones, incendios, ¿vale? Y a su vez también el riesgo lo mayor granularidad posible geográficamente, ¿no? Para poder tener mayor precisión a la hora de realizar los cálculos. ¿Bien? Y por otro lado tenemos datos externos, que hay distintos tipos de datos externos, hasta tomamos datos del LeadPop, que viene de la NASA, ¿vale? Por ejemplo, cuando no tenemos una distribución geográfica, tomamos el LeadPop que nos da el consumo lumínico, ¿no? De determinadas zonas y utilizamos esos datos para hacer una inferencia de la distribución de determinados riesgos geográficamente. ¿Bien? A partir de esto, bueno, a partir de los escenarios generamos el shock climático, ¿bien? Para que se den una idea, ahora vamos a ir un poquito más de forma más práctica, pero aquí me da el escenario de precipitaciones por distintos escenarios y aquí tengo que decidir qué es una inundación. Que llueva más de 3 días, 20 milímetros cúbicos en determinadas zonas, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es una inundación. Entonces, aquí es donde está el shock climático, ¿no? Donde defino cuántas inundaciones, cuántos incendios, cuántas sequías, olas de calor y demás. Una vez que tengo el shock climático, vinculado con los datos de cartera y demás datos externos que tenga, ya estimo el impacto. Bien, que ahora nos vamos a centrar en ello. Y luego ya lo puedo reportar. ¿Para qué se está utilizando esta información? Pues datos externos, que es muy, muy importante hoy en día dar información al mercado, por ejemplo el TCFD. Bien, tenemos que muchas de los ratings ESG, MSCI y demás se basan en la información externa, ¿no? Por lo tanto, reportes como TCFD ayudan mucho a conocer justamente la situación de la compañía en la gestión del riesgo climático. Reportes regulatorios, ahí el SRS es el reporte europeo que se acaba de aprobar, muy vinculado, muy alineado con el TCFD respecto a la información que tenemos que informar respecto al impacto climático, donde también tenemos que dar estas cifras, ¿bien? Y luego, por ejemplo, reportes internos. ¿Bien? La entidad que nosotros estamos haciendo todos estos cálculos que voy a comentar, lo estamos utilizando para establecer el apetito interno de la entidad, ya sea en inversiones, en distintos negocios, es decir, hasta dónde yo estoy dispuesto a perder, ¿no? En distintos escenarios que tenemos que definir. Bien. Entonces, un poco, de forma general, cuál es la lógica de cómo aplicamos estos escenarios. Vamos a hablar un poco más de escenarios físicos, ¿vale? Y bueno, yo creo que no voy a comentar nada nuevo, lo comentaron Francisco y David anteriormente, solo dar algunos comentarios de cómo nosotros, para lo que es un impacto financiero, tomamos estos escenarios. ¿Bien? Primero tenemos, bueno, el cuarto
el quinto informe del IPCC, ¿vale? Que tenemos lo que son los RCP. ¿Bien? Esto al fin y al cabo lo que viene son distintas trayectorias de forzamiento radiativo, ¿no? Que si me permite Francisco, ¿vale? Como lo entendemos, ¿vale? Lo que somos más financieros es, al fin y al cabo, la diferencia entre la radiación o la luz solar que entra y la que emitimos desde el planeta, ¿no? Y este forzamiento radiativo, ¿vale? El RCP supone distintos escenarios, ¿vale? Y estos escenarios, al fin y al cabo, si recibimos más de lo que emitimos fuera del planeta, se va a empezar a calentar, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor sea el forzamiento radiativo, ¿vale? Vamos a tener mayores aumentos de temperatura. Bien, y esto es lo que supone justamente la tendencia al fluorescente creciente, estable, creciente o creciente de aquí al 2100. Y aquí, por supuesto, las concentraciones de CO2, dependiendo también el escenario que vamos a contemplar, son diferentes. ¿Qué nos pasaba? Y esto fue utilizado por muchas entidades aseguradoras hasta el 2020, utilizaban estos informes. Si vosotros bajáis el TCFD, que es público, por supuesto, de Allianz, de AXA, de Zurich, de Generali, ¿vale? Vais a ver cómo utilizaban los RCP, ¿vale? Correspondientes. Ahora bien, en su sexto informe, justamente el IPCC lo que hace es ya mezclar estas trayectorias de concentraciones representativas, ¿vale? Con escenarios socioeconómicos. ¿Bien? Y ahí tenemos los famosos SP. ¿Bien? Y estos SP lo que nos hacen es también distintas narrativas por detrás, es decir, que son los grupos de científicos, sabes que el IPCC está formado de forma intergubernamental con distintos grupos de científicos, se han imaginado distintos futuros, ¿vale? Que se le pueden dar desde el punto de vista socioeconómico, donde tenemos un futuro y donde hay dos desafíos, ¿no? Un desafío de mitigación y un desafío de adaptación. El desafío de mitigación tiene que ver con quitar CO2 de la atmósfera, ¿vale? Y el desafío de adaptación es con cambios que tenemos que hacer nosotros desde la economía, ¿vale? Para justamente adaptarnos y emitir menos CO2. ¿Bien? El SSP1 es el bueno, digamos, ¿no? Es un escenario optimista. Después nos vamos a otros escenarios optimistas como puede ser, ¿no? El SSP5 y demás. Y lo que hizo, lo que hacemos, ¿vale? Es mezclar, y lo que hizo el IPCC, al fin y al cabo, es mezclar ya estos escenarios de RCP climáticos con escenarios socioeconómicos, que son escenarios de transición. Por lo tanto, lo que hemos ganado ya son escenarios físicos y de transición conjuntos para variables climáticas. ¿Bien? Y aquí tenemos escenarios en el sexto informe, donde la recomendación es que utilicemos estos 5, que son los que utilizamos nosotros para nuestros modelos, ¿vale? De proyección o de impacto financiero. ¿Bien? Y estos son los que tenemos del IPCC, insisto. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí como veis hay distintas narrativas. Aquí tenéis un resumen de esas narrativas de lo que suponen, ¿vale? Que tenemos el camino verde del SPP1, desafíos medios de mitigación y adaptación, que es un escenario más moderado, que es el SPP2, ¿vale? Y el SPP3, donde digamos que lo que establece es un futuro donde estamos muy regionalizados, donde hay regiones que, digamos, avanzan de forma, o los países desarrollados avanzan de una forma determinada, pero no se termina de trasladar esto a los países menos desarrollados o desigualdad, donde tenemos clases altas medias donde se están adaptando, están menos impactadas, y clases bajas donde se ven más impactadas, ¿vale? Bueno, y en el otro que es un desarrollo ya basado en combustibles fósiles, ¿vale? Que tienen menos, digamos, desafíos de adaptación, porque es como estamos hoy en día, ¿no? Basados en combustibles fósiles, pero muchos desafíos justamente de mitigación, porque tenemos que quitar el CO2 que emiten esos combustibles fósiles de la atmósfera. ¿Bien? Y lo mismo tenemos para el RCP, ¿vale? 2.6, 4.5, 6 y 8.5, ¿no? Si se preguntan dónde están los números, pues el forzamiento radiativo es el que me da ese número 2.6, 4.5 y 6. A partir de aquí, bien, lo que vamos a tener, ¿vale? Son estos escenarios que, insisto, ¿vale? Quédense con el sentido. Lo que sí hay que estudiárselos muy bien, porque a la hora de decir por qué sube o el impacto financiero, ¿vale? Hay que tener muy claro qué escenario estamos utilizando y cuál es la narrativa que hay por detrás de cada escenario, ¿no? Pero al fin y al cabo utilizamos esto que, como ven, es la mezcla del SPP1 con el 1.9, que es justamente el resto del informe el que agrega, o el 2.6 del quinto informe con el SPP1. ¿Bien? La mezcla de ambos. Una vez que tenemos estos datos, ¿vale? Otros grupos de científicos se han reunido, se han juntado, ¿vale? E hicieron los modelos de circulación global. Estos modelos de circulación global son modelos climáticos, que lo hizo gente muchísimo más lista que yo, ¿vale? Obviamente, ¿bien? Y lo que hacen es ya convertir esta información de CO2 o trayectoria de CO2, ¿vale? Y demás,
en datos climáticos, como pueden ser precipitaciones, incendios. Estos modelos tienen distintos componentes dependiendo de lo que queramos justamente o qué variable climática vamos a proyectar, desde el punto de vista de un componente atmosférico, componente de vista de superficie terrestre, de vegetación, las capas de nieve, componente oceánico que tiene que ver con las corrientes, ¿vale? Es decir, que al final son modelos, ¿vale?, que vienen a predecir, ¿vale?, o a proyectar variables climáticas, ¿no? Ahora vamos a ver que hay una cantidad bastante importante en el IPCC de variables climáticas, que ojo, no todos los GSM tienen todas las variables climáticas, sino que justamente vamos a tener que seleccionar determinados GSMs que me dan esas variables climáticas, y algunos GSMs me dan con mayor granularidad geográfica y otros con menos granularidad geográfica. Por lo tanto, la selección del GSM, ¿vale?, también es un trabajo que hay que hacer y es importante, porque al fin y al cabo vais a ver cómo hay bastantes diferencias entre unos GSMs y otros, ¿no?, porque lo realizan distintos grupos científicos con distintos supuestos y distintas premisas. ¿Bien? Ahora bien, ¿estos GSM dónde se encuentran? Pues estos grupos de científicos se han agrupado en distintas bases de datos, lo que llamamos nosotros, ¿no?, que al fin y al cabo son grupos de trabajo. Francisco mostraba el CEMIP6, algunos datos, ¿vale? Una de la principal base de datos que nosotros utilizamos para obtener donde están la mayoría de los GSMs y la mayoría de las variables es justamente el CEMIP6. Pero no obstante, nos solemos, digamos, apoyarnos para determinadas variables donde necesitamos más nivel de granularidad, ¿vale?, o que quizás pensamos que vienen con más precisión en otros grupos de trabajo. Por ejemplo, todo lo que son variables en el ámbito de agricultura o agrícolas, ¿vale?, lo que solemos utilizar es el ICMIP, ¿no?, donde consideramos que viene con mayor granularidad geográfica, ¿no? O mismo variables de incendio para Europa, ¿vale?, utilizamos el Fire Danger Indicators, ¿vale?, porque también nos da mayor granularidad geográfica. Es decir, que ahí, cuando entras a la página del IPCC, bueno, en este caso Copernicus, ¿vale?, vais a ver cómo hay distintas bases de datos, ¿bien?, donde está el CEMIP6, pero también podemos utilizar otras bases de datos para determinados indicadores, ¿no? Nuestra recomendación, el CEMIP6 tiene una buena base, y a partir de ahí, para determinados indicadores que tienen quizás una importancia relevante para nosotros, utilizar estas bases de datos adicionales. ¿Bien? Esto es una foto de lo que sería la página donde están los distintos escenarios del IPCC, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, Copernicus, tenéis el link si queréis acceder en la presentación, ¿vale? Igualmente lo pones en Google y esto sale la primera de todas. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que elegir, como veis, es cómo queremos los datos, con qué horizonte, con qué granularidad temporal. ¿Bien? Mensual o diaria, ¿vale? O fijado en un determinado horizonte temporal, ¿no? Nosotros solemos elegir diario, ¿no? Nos interesan los datos diarios, por ejemplo, para lo que es la industria de seguros. ¿Bien? Luego justamente utilizamos las distintas narrativas que os comentamos, los distintos escenarios que veíamos antes, ¿no? Y tenemos que seleccionar los escenarios que nos gustaría analizar. Aquí, con los escenarios, claro, necesito entender las distintas narrativas y ver qué escenarios son los que yo considero que van a ser más probables como entidad para poder empezar a tomar decisiones, ¿no? Por supuesto que empezamos a calcular todos y después vemos los impactos, pero nos creemos un escenario tan optimista o tan pesimistas, ¿vale?, como son los escenarios de las puntas, o a veces los utilizamos justamente para ver lo peor que nos puede pasar o lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Pero aquí principalmente lo que solemos utilizar es lo que llamamos los escenarios divergentes y el delay, ¿no?, que son los escenarios que las empresas, o en general, las entidades aseguras que trabajamos, son las que tomamos para tomar decisiones, que son los del medio, por así decirlo. ¿Bien? Pero bueno, aquí tenemos que justamente seleccionar estos escenarios. A partir de aquí, bueno, esto tiene que ver con el nivel que vamos a utilizar, ¿no?, para tomar las proyecciones climáticas, en este caso a nivel terrestre, es el que nos interesa a nosotros, ¿vale? Y después, como veis, aquí están todas las variables climáticas que podemos proyectar, ¿vale? Esta es la lista donde es tan fácil como ir seleccionando las que queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí está precipitaciones, por aquí creo que está la presión del nivel del mar, ¿vale? Yo creo que por aquí también estaba la de aumento de temperatura. Bueno, son distintas variables climáticas que vamos a tener que seleccionar dependiendo de lo que queramos modelizar, ¿vale? Si queremos modelizar inundaciones, por supuesto, será precipitaciones. Con incendios será seguramente la temperatura que vamos a tener, ¿no? Pero bueno, aquí están justamente las distintas variables que me da el IPCC. Y aquí están los famosos GSMs, ¿vale? Como veis la lista, lo que hay entre paréntesis
no es que esto sería solo de China, sino o Europa, sino que donde están los grupos de trabajo que han generado ese GSM, ¿no? En general los GSM se generan a nivel mundial, ¿vale? Pero bueno, puede ser alguno en concreto que me dé información de determinada geografía, ¿no? Pero bueno, aquí si justamente hago clic en precipitaciones, vamos a ver cómo solo se activan unos determinados GSM. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué GSM, si se me activan 10, cuál elijo? Pues hoy en día, por lo menos para nosotros y para las entidades que trabajamos, es muy difícil saber cuál es el mejor, ¿no? Lo que solemos utilizar es algunos que tienen la granularidad suficiente y demás, y después utilizar medias de los resultados de esos GSMs. Bien. Bien. Aquí tengo que elegir el horizonte temporal. Seguramente se ha dicho en las sesiones anteriores, pero cuando hablamos de horizonte temporal, en el caso de los cálculos de impacto climático, claro, utilizar un impacto a 2100, si vamos a nuestros comités de dirección, parecerá muy lejano, ¿no? Obviamente, para tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, ¿qué horizonte temporal solemos utilizar? Pues básicamente hoy estamos utilizando 3 horizontes temporales para tomar la decisión: 2025, 2030 y 2050. Por supuesto que también tenemos el 2100, pero la verdad lo tomamos como referencia. Pero esos 3 grandes horizontes temporales son los que utilizamos para ver los resultados y tomar alguna decisión o mismo para reportar. Bien. Bueno, aquí tengo que utilizar el rango temporal, ¿vale? Y aquí las regiones. Esto, imagínense que me da la información por cuadrículas. Es como coger México y poner las cuadrículas, ¿no? Las distintas cuadrículas que tenemos de latitud y longitud, ¿no? Entonces así es como me va a dar la información, ¿bien? Por eso cuando les decía al principio, en transición no tenemos problemas en manipular estos datos o tratar estos datos, pero en el caso de en riesgos físicos necesitamos, ¿no? Y los problemas que solemos tener es en manipular tanta cantidad de datos. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, tiene que utilizar herramientas estadísticas como puede ser Python, ¿bien? Que es la que solemos utilizar nosotros. Bien, nosotros hemos desarrollado justamente en Python para establecer, para poder generar y ver todos estos escenarios una herramienta, ¿vale? Y lo que hacemos en esta herramienta no es solo traer esa base de datos de Copernicus entera y visualizarla, sino que intentar también, la herramienta me tiene que permitir, o el desarrollo informático me tiene que permitir establecer esos umbrales para decir cuándo es una inundación o cuándo es un incendio, ¿no? Entonces, aquí como veis, días con vientos o días con precipitaciones mayor a 20 milímetros cúbicos, o sea, es decir, que utilizamos justamente estas herramientas, ¿vale? También para establecer estos umbrales. Bien. Bien, hasta aquí lo que hemos generado solo son variables climáticas, es decir, que solo tengo la proyección de cuánto va a llover, cuántas van a ser las olas de frío, ¿bien? O cuántas inundaciones vamos a tener, cuántos incendios vamos a tener, ¿bien? Ahora bien, ahora ¿cómo llevamos esto a un impacto en mi negocio? ¿Bien? Entonces aquí traje un caso de estudio de lo que es la medición del impacto de riesgo físico para el negocio de automóviles, ¿vale? Esto en general en property, la metodología solo es igual, lo que cambia por supuesto es el tipo de producto. ¿Bien? Entonces veamos cómo lo hacemos. Y en primer lugar, siguiendo con el esquema que vimos ahí, pero quizás más enfocado a lo que es el riesgo físico, lo primero que hacemos es seleccionar los escenarios, ¿vale? Luego seleccionamos qué GSMs que vamos a ver ahora tenemos que utilizar. Insisto, para determinadas variables utilizamos diferentes clases de GSM. Luego la selección de estas variables climáticas, ¿vale? También tenemos variables internas y externas, los datos externos e internos. Y lo que hacemos es calibrar 2 cosas. Uno, lo que es la proyección climática, ¿bien? Que es nuestro shock climático, ¿bien? Cantidad de inundaciones, cantidad de incendios, de olas de calor, de olas de frío, ¿bien? Y aquí tenemos también calibrar la frecuencia y la severidad que tenemos actualmente, ¿bien? Y que, sobre la cual vamos a aplicar nuestro shock climático. Básicamente lo que vamos a hacer, o lo que somos más de seguros es cuántas veces, ¿no?, nos va a suceder ese evento, ¿vale? Y cuánto nos va a costar, ¿bien? Y aquí vamos a tener en cuenta que los eventos van a suceder más veces, ¿vale? Y a su vez con mayor intensidad, o esperamos que sean con mayor intensidad. Por lo tanto, nos va a afectar tanto a la frecuencia, ¿vale?, como a la severidad, al coste que va a tener ese evento. Y una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestra proyección de frecuencia y severidad y el impacto en nuestra cuenta de resultados. Vamos a verlo un poco más despacio. Cuando decimos los escenarios ya los vimos, ¿vale? No voy a entrar otra vez ahí, sino que vamos a los GSMs, ¿bien? Esto es un extracto de una tabla que tenemos nosotros donde hemos estudiado para cada una de las variables cuáles son los GSMs
más relevante, ¿vale? Aquí faltan variables, ¿bien? En donde vamos a ver primero, bueno, como veis aquí, las bases de datos, ¿vale? En general es MIP6, salvo alguna base de datos concreta para una variable concreta. ¿Bien? Luego lo que hacemos es tomar distintos GCMs. Y aquí hemos seleccionado, ¿vale? A partir de meses estudiando GCMs, trayectorias, ¿vale? Y demás, qué GCMs vamos a utilizar para proyectar, por ejemplo, los días con alta temperatura. ¿Bien? Y lo que hacemos es tomar la media de estos 5 GCMs que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como veis, este trabajo, bueno, nosotros ya lo tenemos hecho, pero a ver que hacerlo, hay que pensarlo, hay que verlo, ¿vale? Lleva bastante tiempo, ¿bien? Pero es importante porque si no tenemos bien calibrado cuáles son los días con altas temperaturas, ¿vale? O días con bajas temperaturas, luego los resultados, por supuesto, que pueden ser bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, después de prueba y error, por supuesto, como se hacen estas cosas, ¿vale? Llegamos a escenarios climáticos que nos terminamos creyendo, luego vemos los impactos que tenemos en nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Y demás, y nos parecen razonables, ¿no? A la hora de proyectarlos. Como veis aquí también tenemos estos GCMs para estos escenarios, ¿bien? Que estamos hablando de estas narrativas. ¿Bien? Una vez que tenemos estos GCMs, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es intentar analizar, ¿bien? Cómo se me pueden dar estos eventos, ¿bien? En mis productos, ¿vale? Es decir, cuándo voy a poder tener un impacto alto, medio o sin impacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a inundación, ¿bien? O a incendios, donde voy a tener que analizar, y esto ya se hace con los expertos de negocio, con los expertos de siniestros, ¿vale? O mismo con el área de riesgo, donde nos sentamos y empezamos a ver, y la idea es traer cifras del pasado, es decir, cada inundación, si tengo estos datos, no en mis bases de datos, cómo me ha impactado, si es de forma baja, media o significativa o alta. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es intentar entender cuáles son los eventos que más me pueden impactar. ¿Por qué? Me ahorra bastantes cálculos, ¿no? A la hora de no tener que, por ejemplo, calcular todos los eventos, sino que nos solemos centrar en los más relevantes. A su vez, esto suele venir, ¿vale? O el input de esto, en realidad no lo solemos hacer aquí, ¿vale? En general las entidades, y lo que vamos a ver posteriormente, después del break, es hacer un análisis de materialidad, ¿no? Partimos de esto con que ya va a haber un análisis de materialidad en la compañía, en donde nos va a permitir saber, ¿vale? Cómo le va a impactar estos eventos en motor o en incendio, por ejemplo. ¿Bien? A su vez, el motor también se puede, sabes que se puede dividir en lo que es autos a terceros, ¿vale? O todo riesgo, ¿no? O más de terceros y daños. Entonces, bueno, aquí con las áreas de negocio nos juntamos, ¿vale? Con esos datos que tenemos y solemos identificar cuáles son los eventos que más nos afectan, ¿no? Obviamente aquí se ve algo obvio, ¿no? Tenemos que en incendio me afecta más una inundación o un tornado, ¿vale? Que en motor, ¿no? Obviamente que tenemos distintos tipos de riesgos o eventos, ¿no? A la hora, y estos eventos así se ven en una mesa con las áreas de siniestros, cómo afectó, cuáles son las sumas aseguradas que tenemos afectadas, cómo esto ha afectado a la siniestralidad y demás. Esto para riesgos agudos, ¿vale? Cuando hablamos de riesgos crónicos, los solemos extraer de este análisis, ¿vale? Cuando hablamos en lo que es no vida o automóviles, porque consideramos que justamente estos riesgos crónicos lo que nos va a permitir es ir ajustándolo a medida que vayan apareciendo, porque tenemos esa posibilidad en el negocio de seguros de ir ajustando nuestra prima a medida que va cambiando el perfil de riesgo de nuestras pólizas. ¿Bien? Bien. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hacemos es justamente decidir qué es una ola de frío, qué es una sequía, una inundación o un incendio. Esto es un ejemplo que tenemos. Para ello también nos basamos en muchos estudios que hay en el mercado, ¿no? De qué se considera una precipitación o qué se considera una inundación, perdón, o qué se considera un incendio, o mismo una ola de frío, o mismo una sequía. Al fin y al cabo, esto sí que hay que tener, y en general, en este tipo de modelos, y cuesta mucho a veces porque busca la precisión, un equilibrio entre lo que es el resultado, ¿no? Y lo complejo que podemos llegar a montar todo esto. ¿Bien? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de inundaciones, si nosotros en un primer lugar lo que hacemos es establecer un límite, 20-30 milímetros, ¿vale? De lluvia cada tantos días, ¿no? Y en general lo podemos hacer para las cuadrículas estas que me da el IPCC, ¿vale? Que al fin y al cabo es como dividir
¿no? México o España en distintas regiones, pero claro, no es lo mismo que llueva al lado de un río, ¿no? O en la ciudad, ¿vale? Por lo tanto, al principio sueles hacerlo de una forma general y luego intentas ir afinando, ¿no? Y eso es lo que hicimos para las regiones que te merecen la pena, donde mayor exposición tengas, ¿no? Insisto, porque si no estos modelos se hacen, digamos, a actualizar todos estos modelos se hace muy complejo y muy costoso. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que hacer estas decisiones y yo creo que esto, a medida que vayan pasando los años, también iremos teniendo estudios y también trabajos que nos van a permitir ir ajustando estos cálculos o estos impactos. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que estimar justamente es la frecuencia, ¿no? Hasta aquí nos hemos bajado del IPCC, hemos entrado al IPCC, nos hemos bajado las precipitaciones, ¿vale? Hemos visto nuestros productos, hemos calibrado justamente qué es una inundación, ¿vale? Y hemos sacado en distintos puntitos de la cuadrícula cuántas inundaciones vamos a tener, ¿bien? Y por otro lado también hemos visto que en el producto de automóviles, ¿vale? Nos impacta de forma media y en el de hogar, ¿no? Nos impacta de forma alta esas inundaciones cada vez que ocurren, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos que pasar esto a un impacto, ¿no? A un aumento de la siniestralidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tocamos dos cosas, ¿vale? Por un lado, lo que hacemos es ver cuántas inundaciones hubo este año, ¿no? O hubo en los últimos 3 años en general. Y ahora consideramos que es básicamente tener cuáles son las precipitaciones en este threshold, ¿vale? O en ese umbral que tenemos, ¿vale? Que van a pasar al próximo año. Por lo tanto, lo que hacemos es, si ahora tenemos 2 inundaciones, y ahora pasamos a 4 inundaciones, vamos a tener, ¿no? Un 100% de aumento de siniestralidad. ¿Bien? Así de fácil, ¿bien? Como lo solemos hacer. Es un aumento de la frecuencia. ¿Bien? Y por otro lado, que esto es un poco más complicado, ¿vale? Que es el aumento en la curva de año, ¿no? Aquí tenemos la variación de la frecuencia proyectada sobre la frecuencia actual, ¿vale? Y aumentamos esa siniestralidad, ¿no? Con el 2 y 4 que os comentaba. Y luego tenemos la variación del daño, ¿bien? No solo vamos a considerar que van a ocurrir más de estos eventos futuros, sino que lo vamos a considerar es que van a ser más dañinos, o vamos a tener más daños. Para eso nos solemos utilizar de curvas de daños, que también hay en el mercado, distintos estudios, ¿bien? Y que nos van a permitir ver, ¿no? En esas, digamos, lo que hacemos es tomar dentro de lo que ha superado esos 20 milímetros que hemos establecido como límite, la media, ¿no? Si por ejemplo en uno nos dio 25 y en otro nos dio 30, 27,5 tomamos como la media de ese año que han pasado. Y lo que hacemos es ver, ¿no? En un escenario de esas precipitaciones de 0,27 con la curva o de 27 milímetros con la curva de daños, ¿vale? En dónde se suele ubicar, ¿vale? Lo hacemos más simple, eso sería ideal, ir año a año, evento por evento, y viendo el daño que va a ocurrir. Lo que hacemos para simplificarlo, ¿vale? Es tomar una regla de 3, ¿no? Estos son 500 milímetros, más o menos es un impacto en Europa entre el 15 y el 20%, ¿vale? Lo que hacemos es una regla de 3, ¿no? Cada vez que lo tenemos, ¿no? Y ahí tenemos el impacto medio en los daños. Entonces aquí vamos a tener una variación de la frecuencia y una variación del daño, ¿vale? Hemos aumentado la frecuencia y el daño. Esto para cada uno de los eventos climáticos que hemos definido que afectan, en este caso, a motor, ¿vale? O automóviles, el seguro de automóviles. También lo vamos a tener a cada uno de los eventos que hemos visto que van a afectar a los seguros imagínense, de hogar, de pymes, ¿vale? Todos los seguros que vosotros queráis o ver que es significativo o tiene sentido realizar estos cálculos. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo un poco más numérico de esto. Y esto, claro, en todas las proyecciones de 2025, 2030, 2050, 2100. Esto lo podemos tener cada 5 años, solemos tener los datos, ¿vale? Después elegimos, ¿no? ¿Qué años? Nosotros, insisto, solemos utilizar 2025, 30 y 50 actualmente para tomar decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué escenario vamos a utilizar. Utilizamos los 5, cuáles nos creemos realmente, ¿vale? Que tienen más probabilidades de suceder o consideramos que son útiles para la toma de decisiones. Luego, como vimos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en los que está puesto la entidad? ¿No? Es decir, si vamos a realizar automóviles, parecía que inundaciones e incendios tenían un impacto bastante relevante. Por lo tanto, es donde me voy a centrar, ¿no? En nuestro caso, tendréis que analizar vuestro negocio. Después tenemos un pequeño ejercicio para poder hacerlo de una forma muy simplificada, ¿vale? Pero la idea es hacer este ejercicio interno, ¿vale? Y ver dónde tiene sentido calibrar este impacto.
Luego, ¿cómo lo evalúo? Pues como estábamos viendo, ¿no? La compañía, por ejemplo, si dispone de información de los siniestros, de las inundaciones que han ocurrido, o mismo información histórica que tenemos del IPCC, con esas umbrales que tenemos que calibrar y demás, ¿vale? Utilizar la metodología que hemos contado. Y luego, ¿qué información dispongo? Por ejemplo, si vosotros no tenéis actualmente en el daño actual o mismo en la frecuencia actual información a nivel geografía, que lo dudo, yo creo que todos hoy en día ya tenemos esa información, ¿vale? Pero podemos justamente apoyarnos en bases de datos como LeadPop, ¿vale? En una entidad lo hemos hecho, ¿bien? Para hacer luego esa distribución geográfica, ¿vale? De la siniestralidad, los daños, la frecuencia, ¿vale? De los cálculos. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la siniestralidad actual, ¿vale? Y la siniestralidad futura que vamos a proyectar, ¿vale? Es decir, que tenemos 5,14 inundaciones en este caso, 5,74, 6,96, 9,83, ¿no? Entonces lo vamos a ver y está definido el umbral en 20 milímetros, ¿vale? De precipitación en cada año, ¿bien? Cada vez que, cuando nos bajamos de IPCC, las precipitaciones diarias, cada vez que pasa de 20 milímetros, es una inundación para nosotros, ¿vale? Y aquí vamos a tener, ¿vale? El aumento de siniestralidad, que va a estar reflejado justamente por el aumento de 5,74 con 5,14, 6,96 con 5,74, que va a ser un aumento en la siniestralidad que vamos a tener solo para inundación, ¿vale? Esto hay que hacerlo, insisto, para todos los eventos. Posteriormente, de la curva de daño vamos a tener la intensidad, ¿vale? Es decir, cuánto me va a afectar esto de más, ¿vale? Tenemos que partimos que cada vez que ocurre una inundación me afecta el 25% del valor o la suma asegurada que yo tengo, y esta intensidad cada vez va a ser mayor, ¿vale? Va a aumentar 3,34, 1,34 y 8,30. Por lo tanto, la multiplicación entre lo que es la mayor frecuencia y el mayor daño me va a dar el aumento en mi siniestralidad, que como vemos aquí, en 2025 va a ser 15,4, en 2030 41,8 y en 2050 117%. ¿Bien? Y a partir de ahí lo que hago es aplicarlo a mi siniestralidad actual, aumento eso y veo cuál es la pérdida que voy a tener en mi cuenta de resultados. ¿Bien? Entonces, estos son datos reales, ¿vale? De un estrés a 2050, ¿bien? De una compañía de seguros donde tiene negocio en estas geografías, ¿vale? En donde, como veis, para inundaciones va a aumentar 174, 193, ¿vale? Y demás las distintas. Una narrativa o un escenario bastante pesimista, ¿bien? Y estos son lo que veíamos antes, ¿vale? Como impacto en siniestralidad, ¿no? Tenemos 74, 93, 116. Luego, lo que hacemos es, lo tenemos que aplicar sobre un determinado shock. En este caso, lo que calculamos es justamente la siniestralidad sobre el resultado operativo, sobre el resultado técnico de la entidad, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar ese aumento de la siniestralidad sobre el resultado técnico y tenemos un estrés climático, que esto al resultado lo multiplicamos por el resultado operativo total, ¿vale? Que en este caso, en este ejemplo, 10.000 millones de euros, ¿vale? Será de 184.572 de la moneda que estemos manejando, ¿vale? De impacto, ¿bien? Y esto lo hacemos para cada uno de los riesgos que tenemos, ¿no? Como veis, muy complejo. ¿Qué pasa? Nosotros ya llevamos más de 2 años trabajando en este proyecto y ya tenemos todos los shocks calibrados, ¿no? Pero si no, obviamente que hay un equipo muy grande trabajando, con mucha gente por detrás, para tener toda esta información, manejarla, ir calibrando, ¿no? Prueba de error con los resultados que vamos obteniendo y cómo pasamos esto a un resultado a nuestra cuenta de resultados para justamente luego reportarlo o tomar decisiones. Como decíamos antes, hacemos todo esto justamente, me lo va a dar, aquí lo hemos agregado por geografías Austria, ¿no? Pero yo tengo las zonas de Austria, ¿bien? Tengo las zonas de España, ¿bien? Que viene a nivel, no comunidad autónoma, sino a nivel provincia, lo tenemos esto, ¿no? Y también con cuadrículas dentro de cada una de las provincias, ¿no? El que conoce un poco España, la comunidad de Andalucía es muy grande, ¿vale? Tiene 8 provincias alrededor. Dentro de cada una de esas provincias tenemos las distintas cuadrículas dentro de cómo nos va a impactar la siniestralidad. Y nos sirve también para eso. Lo que estamos identificando son determinadas zonas, ¿vale? Mostraba también Francisco zonas costeras, ¿no? Donde van a ser especialmente impactadas, en donde no solo vamos a tener un aumento de frecuencia, sino un aumento de la intensidad de los daños, y cada vez invertimos más dinero en la costa, ¿no? Que no es racional hoy en día. Pero bueno, esto es un ejercicio que, insisto, que hemos realizado para una de las entidades aseguradoras, que lo está reportando o lo va a reportar este año en el TCFD, ¿vale? En el ORSA,
¿bien? Y también lo está utilizando para establecer los límites de riesgos internos. ¿Bien? Vamos ahora, a ver si, en un caso de estudio de una medición de impacto de un riesgo físico de activos financieros, ¿vale? Y si me permitís, creo que, si bien no trabajo ni en banca ni en asset management, esto tendría que valer, ¿vale? Para cualquier entidad que tenga un activo financiero. Cuando hablo de activo financiero, estoy hablando de un bono corporativo, ¿vale? O mismo de una acción. ¿Bien? ¿Qué hacemos aquí? Pues este es más creativo, aunque no lo creáis, que el anterior, ¿vale? Lo que hacemos aquí es, en primer lugar, identificar los distintos emisores que tenemos. ¿Bien? De esos emisores que tenemos los estados financieros, en donde nos dan información acerca de los datos que tienen activos físicos, que se llaman activos productivos que tienen. ¿Bien? Y de esa información de activos productivos, en algunos tenemos información a nivel geografía o por sectores. ¿Bien? Podríamos entrar en cada uno de los emisores de nuestros estados financieros y nosotros recopilar la información, pero no hacemos eso, ¿no? Cuando tenemos una cantidad de activos financieros relevante, sino que lo que hacemos es basarnos en proveedores externos. Hay distintos proveedores externos que los conoceréis, ¿vale? Muchos de vosotros, ¿vale? Tanto tradicionales como más, digamos, novedosos, ¿vale? Que empiezan a aparecer con todos los temas climáticos y que nos dan toda esta información, ¿vale? Y a partir de aquí lo que vamos a tener es justamente de cada emisor que vamos a tener, ¿vale? Cuáles son los activos físicos que van a tener. Y con los activos físicos que vamos a tener, lo que vamos a hacer es justamente ver en dónde están repartidos esos inmuebles. Para ello nos podemos basar en dos cosas, ¿vale? O mismo estos proveedores nos dan esta información de cómo están repartidos, y si no, con Leadpop, ¿vale? Es lo que solemos hacer. Entonces suponemos que, por ejemplo, en este caso Nestlé tiene estos activos productivos que me dan, y con Leadpop vemos dónde están, por ejemplo, en España, ¿ven? Cómo están divididos o en distintas geografías. Bien. A partir de aquí, lo que hacemos es ver las inundaciones, ¿vale? Pero que es la misma calibración que tenemos en el riesgo físico anterior. Vamos a tener, digamos, que 4 inundaciones en lugar de 2, ¿vale? Y también hemos supuesto, a través de una curva de daños que hemos visto, ¿vale? ¿Cuál va a ser el daño promedio en porcentaje? Este ya no es la diferencia del daño, sino que es el daño total que puede llegar a tener, ¿vale? Esa compañía por estos eventos climáticos vinculados a sus activos físicos, ¿vale? Los activos productivos que tiene. Y a partir de ahí, ¿vale? Lo que hacemos es impactar el EBITDA de esa compañía por esas pérdidas que va a tener. A través de un modelo de Merton, lo que hacemos es que esa disminución del EBITDA, ¿vale? La transformamos en una probabilidad de default, ¿vale? Y si hoy tengo un bono de Nestlé, ¿vale? Que lo traemos, que vale 100, ¿no? Y lo traemos a una TIR determinada, ¿bien? Lo que hacemos es aumentar la probabilidad de default de esa TIR determinada y volver a valorar ese bono, ¿vale? Y eso me da el impacto financiero de ese bono, ¿no? Eso es para lo que son los activos, el impacto que vamos a tener, ¿vale? Por los riesgos físicos de nuestros activos financieros. ¿Bien? Como veis, nos hemos puesto muy creativos para este cálculo, pero es verdad que, bueno, intentamos extraer información de lo que nos da, ¿no? El mercado, de los estados financieros y demás, e intentar, ¿no? Aplicando una lógica bastante financiera, cómo llegar, ¿no? a un impacto en este caso, en nuestra cartera de inversiones. Seguramente a lo largo de los años, en el futuro, se irán refinando esta información, ¿vale? Y vamos a poder obtener muchísimos más datos de una forma más precisa, pero hoy es como lo estamos haciendo y que lo hemos nosotros trasladado en nuestros ejercicios cuantitativos y que está ahora reportándose, como decía, por estas entidades. ¿Bien? Esto, como veis, es la curva de daños. Esta es la curva de daños de edificios comerciales por inundación. Vienen distintas curvas de daños, se las podéis bajar directamente de fuentes oficiales, ¿vale? Y que los podemos tener. Y este es el caso de estudio de lo que es la medición del riesgo físico para inmuebles, ¿vale? En la medición del riesgo físico por inmuebles puede ser muy parecido a lo que acabamos de ver, pero a diferencia de lo que veíamos antes, ¿no? Que teníamos que tomar información externa, acá de mis inmuebles yo ya tengo esta información, por supuesto, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es ubicar geográficamente a nuestro inmueble, ¿vale?
ver justamente en la cuadrícula que se ubica cuántas inundaciones o cuántos incendios o cuánto, bueno, incendio en general se dan en zonas forestales, ¿no? No tendría que estar muy afectado por en nuestro inmueble, pero bueno, determinados eventos climáticos, ¿vale? Que me pueden afectar al valor o a las pérdidas que puedo tener el inmueble, ¿no? Le aplico la curva de daños que habíamos visto anteriormente, ¿vale? Y ya tengo la pérdida que voy a tener en mi activo por justamente los distintos eventos climáticos, ¿bien? Como veis aquí, tenemos la localización de mis activos inmobiliarios, la agregación de los activos por tipología y por la geografía, por la curva de daños me vienen por comerciales o distintos tipos de activos, ¿vale? Y luego veo las frecuencias, ¿no? Que hemos visto anteriormente, cómo se calibraban, y lo que hago es multiplicar estas frecuencias por el impacto en los daños que voy a tener, ¿bien? Y es así como calculamos también, ¿vale? El impacto que puedo llegar a tener en los riesgos físicos de mis activos, de mis inmuebles, ¿vale? O mis activos fijos, ¿sí? Entonces, como veis, ¿vale? Lo que hacemos es basarnos primero en toda la información de IPCC, ¿vale? Es a partir de esa información de IPCC, digamos que hay que aplicar distintos estudios y demás para poder seleccionar exactamente la variable, los modelos que quiero. Luego hay mucho trabajo en decir lo que es una inundación, lo que es una precipitación y demás. Yo creo que, por ejemplo, con el estudio que mostraba Francisco, además, se va a poder, y que hay distintos países trabajando en lo mismo, se va a poder refinar esa información que nos da el IPCC ya con datos más locales, ¿vale? En cada una de las zonas locales. Y a partir de ahí, lo que hacemos es, ya de distintas formas, tanto en una siniestralidad, o mismo en los activos físicos de un emisor concreto, o mis activos físicos, estimar el impacto que voy a tener, ¿vale? En distintas variables de negocio. En el caso de mi cartera de activos, en el precio de mis activos, en el caso de mi cartera de seguros, en la siniestralidad, en el aumento de la siniestralidad, y en el caso de los inmuebles, ¿vale? En el valor de mis activos inmobiliarios que tengo en mi balance, ¿bien? Y estos son los tres grandes bloques en activos en riesgos físicos que solemos calcular. Con toda esta información, como decía, lo utilizamos por un lado para reportar, ¿vale? Tanto al mercado por buenas prácticas como TCFD, como otros informes. Luego para todo lo que son los reportes regulatorios, que cada vez nos exigen más de Europa y más van a exigir también en Latinoamérica también. Y por otro lado, para tomar decisiones, ¿no? Con esta información hemos subido al Consejo de Administración, o creo que aquí lo llamáis Junta Directiva, de una entidad, ¿vale? Hemos puesto los distintos escenarios y para que se den una idea han definido, ¿no? Cuál es la narrativa, digamos, que consideran más probable y a su vez, ¿no? Ir poniendo límites, ¿no? Y a su vez ir viendo determinadas zonas donde quizás hay que revisar mejor la suscripción, con calma, ¿no? Falta tiempo, hay tiempo para tomar decisiones, o determinados sectores, como es en el caso de transición, donde quizás no tenga que apalancar tanto mi inversión, ¿no? Sino que tengo que hacer otro tipo de mix, ¿vale? Y demás. Es decir, que no solo es esto para reportar y demás, sino que es para, están empezando a tomar decisiones las compañías de seguros. El estado de esto, pues las multinacionales en general lo están calculando, ¿vale? Por lo menos las que trabajamos nosotros y las europeas. Las entidades más locales todavía no empiezan a calcular, sino que se están basando quizás en escenarios que directamente le pasamos nosotros, ¿vale? Es decir, si tú me das los ISINs, por ejemplo, la cartera de pólizas, podemos, como nosotros ya tenemos calibrados los shocks, podemos hacer un análisis preliminar de esos impactos y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente que dependiendo del tamaño y cómo puede impactar y el nivel de inversión que pueden hacer las compañías, digamos, el nivel de madurez del mercado en estos escenarios es diferente. Yo creo que a medida que vayamos avanzando en el tiempo, se van a ir refinando más, ¿vale? Y también los reguladores nos van a empezar quizás a exigir o dar más información de determinados estrés test, shocks y demás, ¿no? Hoy en día en Europa solo han pedido estrés test de compañías de seguros, Francia y el Reino Unido. Y en los dos no han dado los shocks, sino que justamente han dicho a las entidades que propongan, ¿no? Cómo lo van a hacer para tomar esa información, ¿no? Y a partir de ahí proponer shock futuros, ¿no? Esperamos que IOPA, que es el regulador europeo, creemos que el año que viene puede hacer un estrés test climático, ¿vale? O creemos que podría, por las conversaciones que tenemos con ellos, podría ser el próximo en hacerlo y que nos den un shock. Ya lo hicieron para pensiones, ¿vale? Con lo que es la IORP, ¿bien? Y creemos que lo pueden hacer el año que viene para para la industria aseguradora. Muy bien, yo creo que recuperé algo de tiempo. No sé si pasamos a si hay alguna pregunta, ¿no? Lo sé,
los he asustado, ¿no? Sí. Ok, gracias, Matías. La pregunta es, ¿cuál es el manejo de las incertidumbres de los escenarios y la incertidumbre de los escenarios analíticos en el momento de determinar el impacto y los riesgos? De María Cuervo. Sí. Bueno, ahí lo que es importante ante la incertidumbre es ver primero la narrativa de cada uno de los escenarios. Es decir, al fin y al cabo luego sacamos percentiles, ¿vale? De esto y vemos distintos análisis de riesgos, pero básicamente nos basamos en el escenario principal, que es el escenario propio de la narrativa, ¿no? Entonces, la incertidumbre está un poco medida por las distintas narrativas. Si consideramos, por ejemplo, que un escenario muy optimista o muy pesimista, quizás sea poco probable que se dé, ¿no? En general, como decíamos, tomamos dos escenarios, que es el divergente y el de transición retrasada, ¿no? Que son los dos que tomamos como base. Pero sí es verdad que luego lo que solemos analizar son distintos percentiles de riesgos, ¿vale? Y distintos impactos a través de esto que fui mostrando. Así es como solemos medir las incertidumbres, pero diría que lo principal es analizar bien o tener bien claro cuáles son los escenarios que consideramos que van a ser más probables que ocurran. Gracias. Gracias por la plática. Oye, a partir de lo que presentas, hay algunas reflexiones. Deberíamos, además, construir escenarios propios por parte de la compañía donde impactemos políticas de suscripción, política de reaseguro, porque, y además, cómo esto lo podríamos ver o analizar desde la perspectiva del riesgo de suficiencia de la prima, más que propiamente el incremento de la siniestralidad. Finalmente vemos nosotros que una compañía sensata, a medida que va creciendo la siniestralidad, tiene que ir ajustando la prima. Por lo tanto, lo que nos preocupa realmente es si si la prima es suficiente. O bien, el otro enfoque es si la reserva es suficiente ante la siniestralidad que se presente y digamos que la cola larga de los eventos, que va acumulando pérdidas a medida que pasa el tiempo. Este tipo de cosas parece ser que hay un trabajo todavía adicional que debiera hacerse desde al interior de la compañía de seguros. Ignoro si en lo que reportan en Europa todo esto se extrae para ver la perspectiva exclusivamente del cambio climático. Y nosotros también estaríamos interesados en ver cómo esto pega al esquema de coberturas que tenemos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una cobertura de riesgos hidrometeorológicos, que en realidad aquí estaríamos analizando solamente uno por uno, digamos, cuando en la cobertura se entran todos, entran al menos 8 que tenemos, ¿no? De heladas, de inundación, maremotos, huracanes y todo eso, que al final todo esto está distorsionado por el efecto del cambio climático. Cuanto al primer punto, exactamente, el próximo paso que están viendo las entidades, que un poco ya lo están haciendo, es ver la suscripción, pero la suscripción se ve desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista donde hay zonas que sé que o voy a tener una gran siniestralidad que quizás se convierta hasta en inasegurables para mí, ¿vale? Es decir, que ahí no quiero suscribir riesgos, y otros riesgos que van a ser, digamos, que me van a dar mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Con esto es verdad que lo que hemos visto en las entidades aseguradoras es solo identificarlo, pero se han tomado pocas decisiones porque, claro, los escenarios que estamos contando son 2050, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a tomar pequeñas medidas, pero todavía no se ha dado el paso para decir, mira, en esta zona no vamos a asegurar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenemos un plazo para ir gestionándolo y ver qué realmente sucede, ¿no? Porque quizás dentro de los escenarios que tenemos, digamos, hacemos muchas iniciativas en los próximos años y mitigamos todo este riesgo. Pero sí que lo están utilizando justamente para empezar a ver dónde están los riesgos que no queremos suscribir o que tenemos mucho riesgo, mucha volatilidad a la hora de suscribirlos, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la prima, claro, el riesgo que tenemos aquí, que medimos, ¿vale? En cuanto a la prima, es que no podamos, ¿sabes? Nosotros en las aseguradoras tenemos la posibilidad, como comentaba, de todos los años trasladar el riesgo o subir la prima, ¿vale? Trasladando ese mayor riesgo que va a tener determinada zona. Por lo tanto, el riesgo que medimos aquí
que solemos hacer con escenarios es que pueda trasladar el 100%, nada, no he perdido nada, sino que todo lo que he perdido en siniestralidad se lo he trasladado a la prima del asegurado, ¿vale? Básicamente lo que hacemos hoy en día. Pero lo que vemos es que hay determinadas zonas donde va a ser imposible, ¿vale? Trasladar todo ese riesgo. Por lo tanto, lo que hacemos es, por ejemplo, que en esta zona voy a poder trasladar el 80% de esa prima, ¿vale? El valor de esa prima. O escenarios muy malos, el 60%. Y medimos ese riesgo también. Es decir, que lo estamos incluyendo como escenarios adicionales a esto, ¿vale? Y la última pregunta ya no la recuerdo. Vale. Sí. Hoy en día lo hacemos uno por uno, ¿vale? No estamos considerando, porque entendemos que el escenario ya está correlacionado de por sí, ¿vale? Cuando nosotros sacamos precipitaciones, inundaciones, lo hacemos siempre sobre el mismo escenario, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que hay correlación entre esos escenarios. Por lo tanto, lo sumamos, ¿vale? Al fin y al cabo. Estoy contigo, que eso es muy discutible, ¿vale? Y que podríamos llegar a tener una correlación. Yo creo que son parte de los afinamientos que vamos a tener a futuro en los modelos cuando los tengamos mucho más estables. Tú piensas que este año recién lo hicimos por una entidad aseguradora muy grande, ¿vale? Digamos, una de las más grandes del mundo. Por lo tanto, a ese nivel están los top, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Lo vamos a ir ajustando, ¿no? Pero hoy en día sí es verdad, lo estamos haciendo uno a uno y los estamos sumando, pero con la premisa de que al hacerlo en el mismo escenario, entendemos que estos modelos GCM y demás ya están considerando, ¿no? Esa correlación interna. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Disculpa, tengo entendido que dependiendo del giro de la empresa va a tener un mayor o menor impacto, dependiendo del riesgo físico que se encuentre, aunque estén en la misma zona geográfica. ¿Cómo miden esta correlación a la hora de checar el riesgo de la disminución en los activos financieros? ¿La correlación en qué? ¿No? Que va a tener en el tipo de riesgo físico con el giro de la empresa. Con el giro, ¿qué es el Sí. giro? Perdón. Okay. ¿A qué se dedica? No va a ser el sector, no va a ser lo mismo el tipo de agricultura que a vale, una sí. médica, por ejemplo. Vale, entendí. Mira, aquí lo que hacemos primero es ver el sector, pero el sector no nos afecta tanto desde el punto de vista físico, ¿vale? O sea, en el punto de vista físico nosotros tomamos el emisor, ¿vale? Que es verdad que se dedica a distintas cuestiones, pero si tú tienes, digamos, un inmueble, da igual al sector en que te dediques, ¿vale? Pero esto afecta más en el del punto de vista de la transición, ¿vale? Es decir, cuando la economía la estamos cambiando, ¿bien? Los cambios que van a venir en la economía van a ser distintos si tú te dedicas al sector de transporte, ¿vale? A energías renovables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, el impacto, que eso seguramente se va a ver mañana, ¿vale? No me quiero adelantar, pero nosotros lo que hacemos es, en esos sectores, por ejemplo, si tú tienes un bono hoy de oil and gas, ¿vale? De ese sector, CPRS, son los sectores climáticos vinculados al consumo de energía fósil, va a tener un impacto mucho mayor que si lo tienes a energías renovables, ¿vale? Entonces, el sector en general lo vemos más como que va a cambiar los impactos desde el punto de vista, ¿vale? Del riesgo de transición, que es un cambio en la economía. Desde el punto de vista de riesgo físico, lo que solemos tomar es dónde está ubicado, ¿vale? Los inmuebles de esa compañía, no tanto de los sectores, ¿bien? Obviamente que hay sectores donde demandan más o necesitan más inmuebles o más activos fijos, sí, para ejercer su actividad, ¿vale? Y otros que menos, ¿no? Una aseguradora muy pocos activos necesita. En cambio, una energética necesita muchos activos, o una empresa móvil, ¿vale? Y demás. Entonces, pero no va a depender tanto de a qué se dedique, sino que de qué es el emisor, lo solemos ver por emisor, ¿vale? En el riesgo físico, el sector no lo vemos tanto, en transición es fundamental. Muy bien. Pues nada, comenzamos la segunda parte, que bueno, ahora os toca a vosotros trabajar un rato, ¿vale? Entonces, en esta sesión lo que os voy a comentar es cómo nosotros solemos, una metodología o solo cómo solemos hacer este análisis de materialidad que os comentaba al principio, ¿no? Que justamente antes de hacer esto de los escenarios climáticos, lo que solemos hacer es un análisis de materialidad para ver dónde nos centramos, ¿no? Porque hacer todos estos cálculos para todo el negocio y demás, digamos que puede ser
muy costoso y muy complejo. Entonces, lo que solemos hacer es primero hacer un análisis de materialidad y a partir de ahí, por ejemplo, bajo este análisis de materialidad me sale que yo te puedo llegar a tener un impacto alto en riesgos físicos de automóvil, ¿no? Entonces me merece la pena hacer esto. Mismo en los activos financieros, pero no en los riesgos físicos, sino que quizás en los riesgos de transición, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar este análisis como base o de forma anterior, o análisis anterior a realizar los ejercicios de impacto financiero. Esto del impacto financiero y estas fases que estoy poniendo aquí es una directriz de IOPA, que es el regulador europeo de seguros, del ORSA, ¿vale? Por lo tanto, esto que estoy comentando aquí, nosotros ya lo tenemos como una directriz, una recomendación de IOPA para incluir en el informe de ORSA de las compañías de seguros, ¿no? Y nos dice que tenemos que analizar unos distintos pasos, ¿no? Lo primero, entender el negocio, ¿no? Entender nosotros el contexto de negocio en que estamos, en qué invertimos, en qué aseguramos, ¿vale? Cuál es nuestra exposición de inmuebles, es decir, entender, ¿no? O hacer un punto de partida, entender bien cuál es nuestra exposición al riesgo climático. A partir de ahí lo que tenemos que definir, esto no viene, ¿vale? Sino que lo tenemos que hacer internamente, en definir una taxonomía de eventos climáticos, ¿vale? Que ahora vamos a ver un ejemplo. Yo os puse algunos en el Excel, ¿vale? Para que tengáis de referencias y aquí voy a comentar un poco qué dimensiones suelen tener esas taxonomías, ¿no? Nosotros tenemos la propia de haber trabajado con otras entidades aseguradoras, de todos los papers que hay por ahí emitidos, ¿vale? Y demás. Y una vez que tengo esta taxonomía, que se divide por transición, físicos y después distintos tipos de subriesgos, por ejemplo, físicos en agudos y crónicos, como ya hemos visto, tenemos que evaluar la importancia, ¿vale? De estos riesgos, ¿no? Y esa importancia lo tenemos que ver con las distintas exposiciones, tanto de activos que podemos llegar a tener desde el punto de vista de bonos, equity, acciones, bonos soberanos también, que solemos tener muchos las compañías de seguros, o mismo los distintos negocios que podemos llegar a tener, como autos, property, vida, salud, ¿vale? Y demás. ¿Bien? Y luego, por último, una vez que tenemos esto, es donde entrarían los escenarios climáticos, que es la presentación actual o la sesión actual que hemos visto. ¿Bien? Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es el análisis de materialidad, y que ahora después queremos que vosotros hagáis, ¿no? Una pequeña reflexión interna de cuál puede ser vuestro riesgo para luego recopilarlo y mañana presentarles las conclusiones. Cuando hacemos esto, el análisis de materialidad, lo que solemos hacer primero es dividir a los riesgos, ¿vale? Y ya sabemos todos que tenemos riesgos físicos y riesgos de transición, ¿no? Si hay algo que no se os puede olvidar después de estas sesiones, yo creo después de toda la conversación de David, Francisco, ¿no? Y la que acabo de dar, riesgos físicos y riesgos de transición. A partir de aquí tenemos las subtipologías de riesgos climáticos, ¿vale? Que también ya os las he comentado. Que tenemos riesgos legales, regulatorios, tecnológicos, sentimiento de mercado, reputacionales. Y luego tenemos riesgos agudos y riesgos recurrentes o crónicos, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es por cada uno de estos, ¿vale? Y es lo que tenéis un poco en el Excel que os hemos compartido, son distintos eventos que nos vamos a imaginar que pueden llegar a afectar, ¿vale? A nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, en riesgos legales podemos tener un precio de las emisiones de carbono, ¿vale? Y por ejemplo, si tenemos determinados sectores donde estamos invertidos, tenemos bonos en determinados sectores que tienen una alta emisión de CO2, puede ser que le cobren un impuesto, ¿vale? Y por lo tanto pueden verse afectados en el corto o medio plazo, ¿vale? Por estas políticas, ¿bien? Entonces nos vamos a imaginar estos eventos, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de transición, de riesgos físicos, como de transición, ¿vale? Bueno, aquí están dado vueltas, perdonad, ¿eh? Ahora después lo vamos a modificar, están dando vueltas. Un tema importante también es el horizonte temporal. Cuando analizamos el análisis de materialidad, lo que hacemos es tener en cuenta distintos horizontes temporales. Y cuando hablamos de horizontes temporales en riesgo climático, recordad que no son los que solemos utilizar para la gestión del negocio, sino que son muchos más amplios, ¿no? Entonces tenemos impactos a corto plazo, que los solemos tener en menores de un año, medio plazo entre 5 y 10 años, ¿vale? Y largo plazo de más de 10 años, ¿no? Porque puede ser que estos distintos eventos climáticos que tengamos no nos afecten en el corto plazo, pero sí en el medio y en el largo plazo, ¿no? Por tanto, también la variable horizonte temporal también es importante. Una vez que tenemos esto, tenemos que ver, lo que solemos hacer es ver los distintos
exposiciones que tenemos y que se pueden ver afectadas, como pueden ser activos financieros, bonos corporativos, acciones, soberanos, inmuebles, un poco lo que estuvimos viendo en la primera sesión, ¿vale? Pero ya esa granularidad también depende de vuestro negocio. Por ejemplo, tengo ahí pasivos no vida, seguramente lo tendremos que separar en vuestros negocios, en vuestros ramos, en vuestras líneas de negocio, ¿no? Y luego el análisis de impacto. Y el análisis de impacto también, no solo voy a ver si está impactado en estas exposiciones, sino a qué riesgos van a estar impactados. El riesgo climático como tal, lo que va a hacer es impactar de forma transversal, ¿vale?, a distintos riesgos que son financieros o más tradicionales, ¿no? Como es el caso de riesgo de mercado, ¿vale? Me va a afectar justamente al valor de mis activos, como es el caso de riesgo de contraparte, el riesgo de suscripción, y otros como puede ser el reputacional o el estratégico, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver qué riesgos de lo que llamamos tradicionales o prudenciales, ¿vale?, que están en vuestro mapa de riesgos actualmente de la CUS y de la LIS, bien, que nos pueden llegar a impactar, ¿vale?, o en vuestro ORSA, que pueden llegar a impactar estos distintos eventos, ¿vale? Entonces, esto se traduce en analizar cada uno de los riesgos físicos y de transición, y cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos de transición, los solemos agrupar en 4 grandes grupos, ¿vale? Que estos son los grupos, por ejemplo, que lo hacen distintos informes en el GPS y demás. Estos riesgos de transición pueden estar en riesgos legales y regulatorios, ¿vale? Un riesgo legal puede ser de determinadas acciones, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, yo no, que tenga determinadas acciones legales que hagan contra mí o contra emisores, por ejemplo, de mis activos, ¿bien?, de contrapartes, ¿bien?, y que esto me termina afectando, sea a mi negocio, ¿vale?, o a los activos financieros que yo tenga de esos emisores. O riesgos regulatorios, ¿vale?, que lo mismo, me pueden llegar a tener distintas políticas gubernamentales, por ejemplo, de impuestos, ¿vale?, a determinados sectores, o mí mismo, de aumento de CO2, ¿vale? Y por lo tanto puedo llegar a tener también esos riesgos regulatorios que me pueden afectar a mis negocios o a las contrapartes, ¿vale?, que tengo. De misma forma puede haber, perdón, riesgos tecnológicos, ¿vale? Como decíamos, ¿no?, en nuestros escenarios de transición económica, seguramente haya distintas iniciativas tecnológicas que pueden reemplazar determinados productos o transformar determinados sectores en el mercado y que me pueden llegar a impactar en mi negocio también, ¿no? Por ejemplo, si pasamos a determinado de automóviles que consumen energía fósil a energía renovable, obviamente que como compañía de seguros nos vamos a tener que adaptar y puede llegar a tener un impacto en mi suscripción o en mi negocio. El sentimiento de mercado, que es el riesgo que yo tengo de que, digamos, que los consumidores, ¿vale?, no me vean como una empresa que está comprometida con la sostenibilidad o el riesgo climático, y por lo tanto puedo llegar a tener un impacto en mi riesgo de negocio, o riesgos reputacionales, ¿no? Es decir, determinadas acciones que yo haga o que no haga, ¿vale?, que puedan llegar a tener un impacto en mi reputación como empresa, ¿no?, y que puede llegar a afectar desde el punto de vista financiero y también de negocio. Pero al fin y al cabo todo esto, ¿no?, que son grandes grupos que se entienden y creo que son de sentido común, lo importante es establecer distintos eventos de riesgos en cada uno de ellos, en este punto de vista de los legales y los regulatorios, y lo que hacemos es, como veis, distintos eventos, lo tenéis esto en el Excel, ¿vale?, la descripción de estos eventos, ¿vale?, y posteriormente lo que vamos a ver aquí son las distintas exposiciones, que la hemos simplificado en bonos corporativos, equity, pasivos vida y pasivos no vida, ¿no? Y al fin y al cabo vamos a tener medio, largo, corto plazo, ¿bien? Y si es alto, medio o bajo el impacto. Esto, por supuesto, que no se hace como lo vamos a hacer ahora, en media hora, 40 minutos, sino que tenemos que basarnos en cifras de exposición del negocio, tenemos que, como decía antes, sentarnos, ¿no?, quizás con las áreas de siniestros, con las áreas de negocio, con las áreas de riesgo, de suscripción, con las áreas de inversiones, y hacer un análisis pormenorizado, ¿no?, y un debate, ¿no?, que es bastante enriquecedor en la compañía, de cómo nos puede llegar a impactar, ¿vale?, estos eventos climáticos, ¿bien? Lo mismo lo hacemos con los riesgos físicos, ¿vale? Pero aquí, en comparación de estos 4 subtipos de riesgos, aquí vamos a tener riesgos agudos y riesgos crónicos, ¿no? Comentábamos antes, los riesgos agudos vinculados a mayor frecuencia de eventos climatológicos determinados, como puede ser un incendio, una ola de frío, una ola de calor, y los eventos crónicos que tienen que ver, ¿no?, con aumentos sostenidos, por ejemplo, de temperatura o mismo de nivel del mar, que al fin y al cabo me van a ocasionar, ¿vale?, aumentos o impactos determinados en mi negocio. Del mismo modo, lo que hacemos aquí es vincular de estos eventos propios, ¿vale?, del mundo agudo y del mundo crónico, ¿vale?, cómo pueden impactar en mi negocio. En este caso, vas a ver en el Excel que es
Bueno, lo hemos simplificado bastante el Excel, ¿vale? Pero es bastante sencillo, en que me puede afectar a mi negocio, ¿vale? O mismo, perdón, a mi propio balance, a mis propios activos, ¿vale? O mismo activos que tenga de otras compañías, de otros emisores o de otras contrapartes, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver cómo esto también me puede afectar, tanto desde el punto de vista de activos, de bonos corporativos, de equity, o mismo en mi propio negocio. Y la lógica es similar a la anterior. Tenemos que ver el horizonte temporal, medio plazo, ¿vale? Y como impacto alta, medio y bajo. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar al Excel. No sé si todos lo tenéis abiertos. La idea es que veáis este Excel, lo reviséis, ¿vale? Ahora vemos cuáles son las columnas, pero son estas que les acabo de mostrar, ¿vale? Y que antes de que nos vayamos, ¿vale? Nos podáis enviar tanto a mí sí, como a Maite, ¿vale? El Excel. Sí, a ver si no hace falta el nombre, ni tampoco vamos a identificar a cada persona, ¿vale? Con el riesgo, sino que la idea es que nosotros hoy por la tarde lo juntemos y mañana un poco tratar de comentar las conclusiones, ¿no? De qué vemos en el negocio asegurador, en este caso, ¿vale? Cómo puede llegar a impactar los riesgos de transición y los riesgos físicos, por lo menos de lo que vosotros tenéis como sentimiento de mercado. ¿Bien? ¿Cómo es el Excel? Pues es muy sencillo. Aquí, Maite, vas a tener que ayudar. Ahora. Como veis, aquí tenéis los tipos de riesgos, ¿vale? Que tenemos el riesgo de transición, ¿bien? Y abajo los riesgos físicos. Aquí hemos puesto unos subtipos y algunos ejemplos de eventos que pueden llegar a ser desde el punto de vista de los riesgos regulatorios legales, riesgo tecnológico. Creo que vosotros tenéis la versión en inglés, ¿no? Pero bueno, da igual. Si tenéis alguna duda, lo tengo aquí en español, ¿vale? Y los riesgos agudos y los riesgos crónicos. Y aquí los determinados eventos y una mínima descripción de estos, ¿no? Y aquí lo importante, por favor, ¿vale? Que cojáis el desplegable y que pongáis, si veis que este riesgo no aplica, es decir, que una compañía de seguros no lo va a tener, o vemos que es alto, medio o bajo. ¿Bien? Lo digo por lo del desplegable porque después para juntar todos los análisis, ¿vale? Nos es más sencillo, ¿no? Que todo tenga el mismo formato, ¿no? Y aquí tenéis el corto plazo, recordar que es de menos de 5 años, de 5 a 10 años y de más de 10 años, ¿no?